Fue un verano extraño y desolador para el fútbol inglés. Apenas unos meses antes del inicio del Mundial de 1958, el desastre aéreo de Múnich. En febrero, se cobró la vida de las estrellas más brillantes de la generación de los Busby Babes del Manchester United, hombres que se suponía serían el núcleo de los Tres Leones en ese torneo. En medio de un dolor abrumador, una selección inglesa heterogénea, con el dolor de la pérdida y una pesada carga psicológica, partió hacia Escandinavia. Jugaron no solo por la bandera, sino por sus camaradas caídos. Aunque su viaje terminó tras un desempate contra la Unión Soviética, el espíritu resiliente de aquellos hombres se convirtió en una epopeya trágica pero heroica. Ha pasado más de medio siglo. ¿Dónde están ahora esos jóvenes? Repasemos las páginas de la memoria de los 12 rostros más destacados de la selección inglesa de 1958. Billy Wright, posición, defensa central barra capitán. En la selección inglesa de 1958, Billy Wright no solo era el capitán, era un monumento viviente, la roca más sólida que el fútbol inglés había producido jamás. A sus 34 años, Billy Wright lucía el brazalete de capitán con un porte digno y majestuoso. Como el primer jugador del mundo en alcanzar los 100 partidos con su selección nacional, era el único apoyo espiritual para un colectivo desconcertado por el desastre de Múnich. Sin la altura ideal para un central, su innata capacidad para leer el juego y sus entradas milimétricas lo convertían en una pesadilla para cualquier delantero. En Suecia, jugó todos los minutos, apoyándose en la defensa con toda la experiencia y la dedicación de un hermano mayor. Tras ese torneo, Billy Wright continuó jugando una temporada más con el Wolverhampton Wanderers, su único amor en el club, antes de retirarse en 1959. La vida de Wright fuera del campo fue tan brillante y glamurosa como su fútbol. Su matrimonio con Joy Beverly, una de las famosas hermanas Beverly, fue comparado con los Beckham y Victoria de los años 50. Eran la pareja de oro del entretenimiento y el deporte británicos de la época. Más tarde, Billy Wright probó suerte como entrenador del Arsenal y como comentarista de televisión, donde continuó siendo respetado por su amabilidad y profundos conocimientos. Vivió una vida plena, condecorado con la Orden del Imperio Británico, CBE, por la familia real por sus incansables contribuciones. La imagen de Billy Wright en el campo reflejaba a la perfección su figura en la vida real. Leal, disciplinado y responsable. Si en la cancha era un guerrero inquebrantable, en vida era un caballero ejemplar, un esposo y padre ejemplar. Parecía que toda la gloria del fútbol inglés de los años 50 convergía en él. Sin embargo, la trayectoria del gran capitán tenía que llegar a su fin. El 3 de septiembre de 1994, Billy Wright falleció a los 70 años tras una durísima batalla contra el cáncer de estómago. Su fallecimiento dejó un dolor inmenso, y sus cenizas fueron esparcidas en Molineux para que pudiera unirse para siempre al club al que sirvió toda su vida. Derek Kevin, posición delantero. Derek Kevin, apodado El Tanque, fue la principal punta de lanza del ataque inglés en el Mundial de 1958. A sus 23 años, Kevin poseía un físico imponente y un estilo de juego potente y arrollador. Ante la ausencia de delanteros clave por la tragedia de Múnich, Kevin asumió la responsabilidad goleadora y brilló con 2 goles en el torneo. No era un delantero habilidoso, pero su presencia en el área era una amenaza constante para todas las defensas. Kevin jugaba con fuerza muscular y decisión, listo para superar cualquier obstáculo y anotar. Tras la campaña de 1958, Kevin continuó siendo una máquina goleadora temible a nivel de clubes con la camiseta del West Bromwich Albion, el Manchester City y el Crystal Palace. Marcó cientos de goles en las ligas inglesas, convirtiéndose en uno de los delanteros más efectivos de la década de 1960. Tras retirarse, Kevin optó por una vida muy normal, lejos de los focos del campo. Trabajó en la lotería y posteriormente regentó un pub en su ciudad natal. Kevin era de esas personas que nunca vivían ancladas en el pasado, aceptaba las reglas de la vida y encontraba alegría en el trabajo diario. El contraste entre un tanque apasionado en el campo y un hombre tranquilo y humilde tras la barra es una imagen típica de esa generación de jugadores.
Para Kevin, el fútbol era un trabajo, y al caer el telón, volvió a ser un esposo y padre devoto. Sin embargo, la trayectoria de este gigante gentil también llegó a su fin. El 4 de enero de 2013, Derek Kevin falleció a los 77 años. Partió con recuerdos de potentes jugadas de contención, dejando una añoranza inolvidable para los aficionados del West Bromwich Albion. Tom Finney. Posición: delantero / extremo. Tom Finney, el plomero de Preston, llegó al Mundial de 1958 a los 36 años. Fue uno de los mejores jugadores que el mundo haya visto. Un hombre alabado por sus rivales como alguien que podía jugar al fútbol con muletas. En este torneo, Finney fue el alma del ataque, anotando el único gol de Inglaterra en el empate contra la Unión Soviética en la fase de grupos. A pesar de su avanzada edad y de las lesiones, cada vez que el balón llegaba a los pies de Finney, los espectadores veían una suavidad, agilidad y sofisticación conmovedoras. Representaba a una generación de jugadores que jugaban por pura pasión, sin cálculos ni ansias de fama. Tras el Mundial, Finney dedicó sus últimos años al Preston North End antes de retirarse en 1960. Lo más curioso y admirable de Finney era su absoluta lealtad. A pesar de recibir ofertas con salarios altísimos de equipos italianos, se negó a seguir en el equipo de su ciudad natal, donde jugaba al fútbol mientras trabajaba como fontanero para ganarse un sueldo extra. Tras colgar las botas, no eligió la carrera de entrenador, sino que regresó a una vida sencilla, continuando con el negocio familiar y participando en actividades benéficas. Se convirtió en presidente del Preston North End, un cargo simbólico en honor a sus contribuciones. Finney vivió una vida increíblemente humilde en comparación con su inmenso talento, rechazando siempre los elogios y dedicando tiempo al cuidado de su esposa, que padecía Alzheimer en su vejez. El contraste entre un Tom Finney, artista genial en el campo, y un Tom Finney, trabajador diligente en la vida real, es la mayor belleza humana de su historia. Era la personificación de la lealtad y la bondad, una cualidad poco común en el fútbol moderno. Pero el tiempo es cruel y no perdona a ninguna leyenda. El 14 de febrero de 2014, Sir Tom Finney exhaló su último suspiro a los 91 años. Su fallecimiento dejó a toda la ciudad de Preston en lágrimas, y el legado que dejó no fueron solo goles, sino el ejemplo de un carácter eternamente noble. Don Howe. Posición: lateral derecho. Don Howe, el defensa de 22 años del West Bromwich Albion, fue un descubrimiento interesante en el Mundial de 1958. Jugó los 4 partidos con una madurez asombrosa. Howe no era el tipo de defensa que solo sabía despejar el balón. Jugaba con inteligencia, juzgando las situaciones y cubriendo con inteligencia. Su actuación en el torneo confirmó su estatus como uno de los mejores laterales de Inglaterra en aquel momento. El agudo pensamiento táctico de Howe desde joven le auguraba un futuro ligado a la pizarra táctica. Tras retirarse por una fractura de pierna, Don Howe se convirtió en uno de los mejores entrenadores y asistentes del fútbol inglés. Fue el cerebro del doblete del Arsenal en 1971 y la mano derecha de entrenadores ingleses como Ron Greenwood, Bobby Robson y Terry Venables. Don Howe era respetado por los profesionales por su profundo conocimiento y su magistral lectura del juego. Dedicó toda su vida a estudiar y enseñar fútbol, siendo mentor de incontables generaciones de jugadores y entrenadores famosos. En la vida real, Don Howe era serio, dedicado y siempre aspiraba a la perfección. Vivía una vida tranquila, evitando escándalos y entregando todo su corazón al entrenamiento. Era la personificación de un profesionalismo ejemplar. La trayectoria de ese cerebro táctico culminó el 23 de diciembre de 2015, cuando Don Howe falleció a los 80 años. El legado que dejó no fueron solo títulos, sino la base táctica que moldeó el fútbol inglés durante décadas. Colin MacDonald. Posición: portero. Colin MacDonald fue el portero titular de Inglaterra en el Mundial de 1958. A sus 27 años, el guardameta del Burnley tuvo un torneo fenomenal.
Fue votado por los expertos como el mejor portero del mundo en aquel entonces, superando incluso al legendario Lev Yashin en algunos enfrentamientos directos. Con reflejos rapidísimos y valentía ante los choques, McDonald fue el portero fiable que ayudó a Inglaterra a mantener su portería a cero contra la poderosa Brasil de Pelé y Garrincha. Su futuro parecía prometedor, con el monopolio de la portería de los Tres Leones. Sin embargo, el destino fue irónico y cruel. Tan solo un año después del Mundial, el día de San Patricio de 1959, en un partido con un equipo All-Star, McDonald sufrió una grave fractura de pierna tras una colisión. Esa lesión puso fin a su carrera en la máxima categoría con tan solo 28 años. De ser el mejor portero del mundo, se vio obligado a retirarse de las canchas con dolor y arrepentimiento. Sin desmayarse, McDonald se dedicó a la exploración y al entrenamiento de juveniles, dedicando décadas de servicio silencioso a clubes como el Bolton y el Burnley. La historia de Colin McDonald es la típica tragedia de un talento aplastado por una lesión, pero también un canto a la resiliencia. No culpó al destino, sino que eligió seguir amando el fútbol de una manera diferente. Vivió su vejez con el respeto de la comunidad futbolística de Lancashire. Sin embargo, el legendario portero finalmente tuvo que descansar. El 8 de enero de 2021, Colin McDonald falleció a los 90 años. Su fallecimiento nos recuerda a un talento excepcional que una vez brilló en el cielo sueco. Bill Slater. Posición: defensa central / centrocampista defensivo. Bill Slater fue un caso especial en la selección inglesa de 1958. A los 31 años, jugó como amateur durante la mayor parte de su carrera antes de convertirse en profesional en etapas tardías. Slater jugó al fútbol mientras trabajaba como profesor de educación física en la Universidad de Birmingham. En el Mundial, aportó a su juego la serenidad y la sabiduría de un hombre culto. Fue titular en los 4 partidos, actuando como portero defensivo junto a Billy Wright. Su inteligencia y su capacidad para interpretar las situaciones le ayudaron a compensar las deficiencias físicas en comparación con rivales más jóvenes. Tras el torneo, Bill Slater continuó su ilustre carrera con el Wolverhampton Wanderers, ganando el premio al futbolista del año de la FWA en 1960. Tras colgar las botas, aprovechó su formación académica para convertirse en director deportivo en universidades y, posteriormente, en presidente de la Asociación Británica de Gimnasia. También fue galardonado con la Orden del Imperio Británico, OBE, por sus contribuciones al deporte. La vida de Slater demuestra que el fútbol y la educación pueden ir de la mano y complementarse a la perfección. Bill Slater fue el modelo de caballero futbolístico que siempre mantuvo la elegancia y el intelecto tanto dentro como fuera de la cancha. Vivió una vida plena, triunfando en todos los ámbitos en los que participó. Sin embargo, la ley del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte no perdona a nadie. El 18 de diciembre de 2018, Bill Slater falleció a los 91 años tras un largo periodo con Alzheimer. Su fallecimiento marcó el fin de una singular generación de jugadores intelectuales en la historia del fútbol. Bobby Charlton. Posición: delantero / centrocampista ofensivo. Aunque en las estadísticas, Bobby Charlton apenas jugó 0 minutos. La presencia de aquel joven de 20 años en la selección inglesa de 1958 es la historia más conmovedora. Bobby sobrevivió al desastre aéreo de Múnich, donde perdió a sus compañeros más cercanos. Los entrenadores decidieron no contar con él en el Mundial debido a la preocupación por el enorme trauma psicológico que sufría. Se sentó en el banquillo, con la mirada triste, mientras veía jugar a sus compañeros, cargando con el dolor del superviviente y la promesa de vivir por los que habían fallecido. Superando ese dolor extremo, Bobby Charlton se convirtió en la mayor leyenda del fútbol inglés. Lideró a los Tres Leones al título de la Copa Mundial de 1966 y llevó al Manchester United de las cenizas de Múnich a la cima de Europa en 1968. Sus potentes disparos largos y su peinado al estilo de los años 60 se convirtieron en símbolos mundiales. Sir Bobby Charlton no fue solo un jugador, fue un embajador, un caballero respetado por todo el mundo. Su vida posterior siempre estuvo ligada a la conmemoración de las víctimas de Múnich y al desarrollo del fútbol juvenil.
El legado de Bobby Charlton trasciende los límites del campo. Es la historia de un resurgimiento de las cenizas. Vivió una vida ejemplar, humilde y compasiva. Sin embargo, en sus últimos años, enfrentó la demencia, la enfermedad que robó la memoria de muchos compañeros de su generación. Y entonces, el corazón de esa leyenda dejó de latir. El 21 de octubre de 2023, Sir Bobby Charlton falleció a los 86 años. Su fallecimiento fue la mayor pérdida para el fútbol inglés, cerrando el capítulo final de la heroica y trágica generación muniquesa. Bobby Robson. Posición: delantero interior / centrocampista. Bobby Robson, el joven de 25 años de sonrisa radiante, era una de las esperanzas de Inglaterra en 1958. Jugó 3 partidos en el torneo, aportando energía e inteligencia a su juego. Aunque su carrera internacional no fue tan brillante como la de compañeros como Finney o Wright, su pensamiento táctico y sus dotes innatas de liderazgo se revelaron desde el principio. Robson jugaba con la cabeza, siempre observando y analizando, cualidades que marcaron el nacimiento de uno de los mejores entrenadores de la historia. De hecho, el mayor legado de Bobby Robson no reside en sus días de fútbol, sino en su etapa como entrenador. Tras colgar las botas, llevó al Ipswich Town de un equipo pequeño a una potencia europea. Llevó a Inglaterra a las semifinales del Mundial de 1990 y guió a grandes clubes como el Barcelona, el Porto y el PSV a la gloria. Bobby Robson era respetado en todo el mundo no solo por su talento, sino también por su noble carácter. Luchó contra el cáncer de pulmón durante muchos años, pero nunca permitió que apagara su sonrisa y su pasión por el fútbol. Creó la Fundación Sir Bobby Robson, recaudando millones de libras para ayudar a otros pacientes con cáncer. La vida de Bobby Robson fue un auténtico cuento de hadas, donde la bondad y la decencia siempre triunfaban. Lo llamaban el caballero del fútbol, y era muy querido desde Newcastle hasta Cataluña. En cualquier posición, irradiaba energía positiva y un entusiasmo excepcional. Pero finalmente, sonó el pitido final del partido más difícil de su vida. El 31 de julio de 2009, Sir Bobby Robson falleció a los 76 años tras una larga y valiente batalla contra el cáncer. Todo el mundo del fútbol se inclinó para despedirlo, una leyenda que vive para siempre en los corazones de los aficionados. Johnny Haynes. Posición: media punta. Johnny Haynes, el jugador de 23 años del Fulham, fue el cerebro creativo de la selección inglesa en Suecia 1958. Con una aguda visión táctica y la habilidad de poner el balón a los pies de un compañero, Haynes era comparado con un arquitecto en el campo. Fue el primer jugador en Inglaterra en recibir un salario de 100 libras semanales tras la abolición del límite salarial, una prueba de su valor e influencia. En ese mundial, aunque Inglaterra tuvo dificultades para marcar, los pases de Haynes, que dividía la defensa, siguieron siendo un momento brillante. Jugaba con el porte de una estrella de cine. Apuesto, seguro y cautivador. La carrera de Haynes quedó ligada para siempre al Fulham, donde se convirtió en una leyenda inmortal. Sin embargo, el destino asestó un duro golpe a este talentoso centrocampista. En 1962, un grave accidente de tráfico le provocó graves lesiones en las piernas y la espalda, privándolo de su velocidad y agilidad innatas. A pesar de sus esfuerzos por volver a los terrenos de juego, Haynes nunca recuperó su mejor forma. Tras retirarse, se trasladó a Sudáfrica para jugar un corto periodo antes de establecerse en Escocia. La vida de Haynes después del fútbol fue bastante privada. Disfrutaba de días tranquilos con su familia y mantenía una estrecha relación con el Fulham, donde se erige una estatua suya justo a las afueras de Craven Cottage. Johnny Haynes era un comandante altivo en la cancha, siempre exigiendo la perfección a sus compañeros, pero fuera de ella, era un hombre cálido y profundo. Fue un símbolo de la transición entre el fútbol clásico y el moderno, el rostro de la primera generación de superestrellas de Inglaterra. Sin embargo, la tragedia causada por accidentes parecía perseguirlo. El 17 de octubre de 2005, Johnny Haynes falleció repentinamente a los 71 años tras un accidente automovilístico que le provocó una hemorragia cerebral, justo el día de su cumpleaños. Un final desgarrador para el maestro del fútbol inglés, quien dedicó su vida a pintar magníficas curvas sobre el césped. Tommy Banks. Posición: lateral izquierdo.
Tommy Banks, de 28 años y procedente del Bolton Wanderers. Fue un lateral izquierdo de acero para Inglaterra en el Mundial de 1958. Era famoso por su estilo agresivo, su valentía en los choques y su espíritu de lucha de clase trabajadora. Banks era el tipo de jugador que hacía temblar a los rivales, un diligente labrador que protegía la banda izquierda. Aunque su técnica no era llamativa, su agallas fue la pieza perfecta para la defensa de los Tres Leones ese año. Jugó los 4 partidos, enfrentándose a los mejores extremos del mundo sin inmutarse. Tras su carrera futbolística, Tommy Banks regresó a la vida de un auténtico trabajador. Trabajó en la construcción, participando directamente en las labores manuales sin importarle las dificultades. Conservó el carácter directo y humorístico de los habitantes de Lancashire. Banks solía compartir historias sobre la época en que el fútbol era aún primitivo, donde los jugadores jugaban por placer más que por dinero. Fue un vivo testigo de una época futbolística rústica y auténtica. La vejez de Tommy Banks enfrentó muchas dificultades, ya que tuvo que lidiar con la demencia, una enfermedad profesional que afectaba a muchos jugadores de la vieja generación debido a los pesados remates de cabeza. Sin embargo, se mantuvo optimista y su familia lo cuidó con devoción. Pero finalmente, la trayectoria de este robusto defensa tuvo que detenerse. El 13 de junio de 2024, Tommy Banks falleció a los 94 años. Fue uno de los últimos miembros de la plantilla de 1958 en dejar este mundo, dejando un profundo pesar en la afición del Bolton. Brian Douglas, posición, extremo. Brian Douglas, el jugador de 24 años del Blackburn Rovers, fue un jugador letal por la banda derecha de Inglaterra. Con velocidad, técnica y precisión en los centros. Douglas fue titular en 3 partidos del Mundial de 1958. Era un extremo clásico, siempre pegado a la banda y creando ocasiones para los delanteros interiores. La lealtad es la palabra clave al hablar de Douglas, ya que dedicó toda su mejor carrera al Blackburn Rovers con más de 400 partidos, convirtiéndose en una leyenda viviente del club. Tras colgar las botas, Brian Douglas no abandonó el fútbol, sino que siguió fiel a su ciudad natal, Blackburn. Abrió un pequeño negocio y vivió una vida sencilla con su familia. A diferencia de muchos compañeros fallecidos, Douglas tuvo la suerte de gozar de relativamente buena salud en su vejez. Aparecía con frecuencia en las gradas de Ewood Park para animar a su amado equipo, respetado por los jóvenes aficionados como un testigo de la historia. Hoy, a sus 90 años, Brian Douglas sigue viviendo tranquilamente en su ciudad natal. Es uno de los pocos miembros de la selección inglesa de 1958 que aún vive para contar las historias de aquel verano sueco. Aunque camina despacio y tiene el pelo canoso, su pasión por el fútbol nunca se ha extinguido. Es un libro de historia viviente, el puente definitivo entre el presente y el glorioso pasado de una generación dorada. Eddie Clamp. Posición: centrocampista defensivo. Eddie Clamp, apodado Chopper, era el terror de todos los centrocampistas rivales. A sus 23 años, el jugador del Wolverhampton Wanderers aportó agresividad y fuerza muscular al mediocampo inglés. En el Mundial de 1958, Clamp jugó 3 partidos, desplegando la tarea de limpiar y disputar el balón con fiereza. Su estilo de juego fue criticado en ocasiones por ser demasiado violento, pero nadie podía negar su efectividad. Era el guardaespaldas que protegía a artistas como Johnny Haynes o Tom Finney para que pudieran crear libremente. Tras su carrera futbolística, Eddie Clamp se dedicó a los negocios. Era dueño de una empresa de decoración de interiores y la dirigía con la misma determinación que demostraba en el campo. La vida de Clamp fue vibrante y siempre mantuvo su carácter fuerte y franco. Era un hombre de familia que trabajaba duro para brindarles una vida próspera a su esposa e hijos. Las dificultades en el campo lo ayudaron a convertirse en un valiente hombre de negocios en el mercado. Sin embargo, el destino de Eddie Clamp fue mucho más breve que el de muchos otros compañeros. No tuvo la oportunidad de disfrutar de una vejez tranquila. El 14 de diciembre de 1995, Eddie Clamp falleció repentinamente con tan solo 61 años. Su prematura partida conmocionó a sus antiguos compañeros de los Wolves y de Inglaterra, dejando en el recuerdo a un centrocampista de acero y gran corazón.